Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar que abre la temporada de webinars de 2025. Hemos elegido un tema que a petición de nuestros clientes, que es la planificación y gestión comercial. Un tema que es de máxima importancia para cualquier director general, para cualquier empresario, para cualquier decisorio, para cualquier propietario, y que nos ha parecido muy interesante pues ser el tema que arranque los webinars de CEDEC del año 25. Eh, eh, cada año es como un viaje, un viaje nuevo, un viaje en el que tenemos que planificar, un viaje que tenemos que tener claro hacia dónde queremos llegar, cómo tenemos que llegar y cómo queremos trabajar. Hay dos elementos o dos preguntas que debemos hacernos siempre. La primera pregunta es: ¿tenemos preparada una estrategia general para la empresa? ¿Cómo queremos competir? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo queremos llegar? Y la segunda cuestión que debemos hacernos es: ¿está a punto nuestro plan comercial? ¿Es el que queríamos hacer? ¿Es lo que queremos tener? Ambas reflexiones son de suma importancia, ya que no importa cuántos recursos tengamos, porque sin una adecuada planificación, sin un trabajo bien ordenado, sin un estudio previo de una estrategia previa, como decía Séneca, si no sabes dónde vas, ningún viento es favorable. En la sesión de hoy vamos a tratar 4 puntos. El primero sería las ventajas para la empresa de esta planificación, la importancia de una buena gestión, el impacto del plan comercial en el reto del área de la empresa y los riesgos de no planificar. Hoy nos acompaña Eduardo Domingo. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con todos vosotros hablando de un tema de calado como es el de la planificación comercial. Bienvenido, Eduardo. Es la primera vez que está con nosotros en un webinar. Es un consultor de CEDEC, especialista en área general, pero sobre todo en área comercial. Por lo tanto, una persona muy indicada para acompañarnos en el día de hoy. Mi nombre es Juan Sánchez, soy el director del departamento de Mentoring y Coaching Empresarial. Y les voy a hacer primero, siempre lo decimos, pero bueno, por recordarlo, tienen a su disposición un correo electrónico que es consultas@cedec.es, en el que cualquier tipo de preguntas las pueden remitir allá. Repito, consultas@cedec.es. Los micrófonos permanecen cerrados para evitar interferencias, ruidos y demás, con lo cual no podrán intervenir directamente. Y al final de la intervención, pues ya hemos recibido preguntas que nos han enviado ustedes a través con nuestras invitaciones, y responderemos a las preguntas que hemos considerado más interesantes o de interés general para poder, para poder comentar y dar respuesta a esas preguntas que nos han enviado. La duración estimada, después de estos 5 o 10 minutos que nos damos siempre de plazo para que nos tomemos el cafetito antes de empezar, pues será de 30 a 40 minutos. Y si nos alargamos un pelín más, pues espero que sea por interés de todos y que sea pues una sesión interesante para todo el mundo. Dicho todo esto, pues vamos a empezar, entramos en materia, ¿no? Fíjense que cuando hemos hecho el anuncio hemos hablado de que hablábamos de la planificación y la gestión comercial en la empresa familiar. Y la pregunta a lo mejor se la han hecho. La razón por la cual pusimos empresa familiar, hicimos hincapié en esta idea, es porque uno de las carencias que tienen las empresas familiares es precisamente la falta de planificación. Es un tema que de forma extraña no caemos, y esto lo podemos constatar porque lo vemos a diario, ¿no? Entonces, Eduard, ¿tú por qué crees que sucede esto? Mira, Joan, esto pasa porque la pyme vive en el corto plazo. Aquello de llegar al día siguiente, llegar a la semana siguiente, llegar al mes siguiente. No hay una cultura de la planificación. Y esto, que en un principio, cuando empieza a rodar una empresa, es algo lógico e incluso puede funcionar, ya cuando la empresa está más consolidada, ya está más madura, pues puede llegar a ser un problema. La verdad, la realidad es que en la mayoría de empresas familiares esto es así. Y podemos entrar, las razones, que seguramente hay varias, pero esta es la realidad. Nos come el día a día y la organización funcional no es eficiente. Vivimos un poco de lo que siempre hemos actuado, cómo hemos trabajado. Siempre ha sido así, ¿no? La respuesta es siempre ha sido así. La dinámica, es cierto, como decía Eduard muy bien ahora, que muchas veces nos encontramos con empresas
que inicialmente han tenido una urgencia por hacer las cosas y que esa dinámica de trabajo se ha mantenido en el tiempo. O sea, empresas consolidadas que siguen trabajando como si fuera el primer día. Está muy bien, porque al final tenemos la emergencia, la urgencia de trabajar, pero olvidamos que tenemos que empezar a ser ya empresa madura, y madura significa trabajar con estrategia, trabajar con planificación. Y el área comercial es una de las más importantes. Muchas veces, Eduardo, pues confiamos en nuestra intuición, ¿no? Para trabajar, y es un elemento que condiciona, ¿no? Totalmente, en nuestra intuición, en nuestra experiencia, en nuestro olfato. Y al final, pues esto tiene un riesgo, ¿no? Tomar decisiones basadas en la intuición. Yo siempre digo, las decisiones hay que tomarlas con datos. Sí, da como la idea de no trabajar así es como, no sé, como la sensación de que pierdes el control de la empresa porque eso de planificar es dejar en manos de otro mi empresa, ¿no? Y entonces eso te deja una sensación de que, uy, no te da seguridad. Y trabajas de esa manera que esa falta de planificación te está llevando a no crecer. Así es, y yo reitero, las decisiones hay que tomarlas con datos, porque el no hacerlo pues entraña algunos riesgos, pues oportunidades perdidas, crisis, conflictos e incluso, en casos extremos, pues dificultad incluso en la sucesión. Efectivamente, porque además en muchas ocasiones nunca encontramos a la persona adecuada, o creemos que no está preparada, o pensamos que, no sé, pues un miembro de la familia, porque creemos que es el más simpático, va a ser el comercial, porque se asocia comercial al simpático, ¿vale? Y eso técnicamente no tiene por qué ser así. Es decir, todo se trata de habilidades, y esas habilidades se estudian, se trabajan, formación, educación en el sistema y demás, con lo cual crecer en esos aspectos es importante. Bueno, yo creo que hecha esta introducción, todos tenemos claro el por qué hemos puesto la coletilla de empresa familiar, porque además también CEDEC es una empresa familiar, y nuestro mercado y nuestros clientes son empresas familiares, la pyme. Por lo tanto, mucho más hacer un webinar dirigido a la empresa a la cual trabajamos y a la que nos dedicamos. Bueno, vamos a hacer, el sistema de este webinar será a través de preguntas en las que nuestro compañero Eduard nos va a dar respuestas, ¿vale? Y iremos interviniendo en cada una de esas respuestas en función de la temática. Y la primera pregunta que te lanzo, Eduard, es ¿qué debe incluir y por qué es importante la planificación comercial? ¿Qué debe incluir? Bueno, yo te diría que esto va a depender un poco del tipo de empresa y de su tamaño. Pero en cualquier caso, sí que hay tres elementos que deben estar sí o sí. ¿Vale? El primero de ellos es el análisis de mercado. Y ahí reflexionaremos sobre aspectos como cuál es nuestro público objetivo. Público objetivo, al final, es, bueno, cuáles son nuestros clientes ideales, siempre teniendo en cuenta nuestra propuesta de valor. Propuesta de valor. Esto es un término que solamente tú comprendes, que se podría explicar un poquito mejor, ¿no? ¿Qué es propuesta de valor, Eduard? Muy rápido, la propuesta de valor es aquello que nos hace únicos e irresistibles para nuestros clientes. Irresistibles. Irresistibles. Está muy bien. Y os pondré un ejemplo y además que todo el mundo va a conocer, Amazon, ¿no? Y si yo te pregunto, Joan, ¿cuál es la propuesta de valor de Amazon? Ya te la digo yo. Vale. Ya te la digo yo. Precios bajos y entregas rápidas. Todo esto en un catálogo inmenso. Esto, evidentemente, pues una propuesta muy, muy potente, es muy competitiva. También te tengo que decir una cosa. Amazon en un inicio solamente vendía libros. Exacto. Tampoco nació siendo el gigante que es ahora. No, era una empresa familiar y dedicada a la venta de libros. Exactamente. Básicamente. Bueno, más reflexiones sobre este análisis de mercado. Pues miraremos también hacia dónde va el sector, porque obviamente estaréis todos de acuerdo conmigo que es más favorable ir con el viento a favor, valga la redundancia, que no en contra. Y luego también no nos podemos olvidar de mirar la competencia, mirarla, pero sobre todo entender cómo podemos combatirla. Vale. Hemos identificado público objetivo, tendencia de mercado y competencia. ¿Y ello qué nos va a permitir? Pues a partir de aquí vamos a trazar estrategias y la primera de ellas va a ser la del precio. Y ahí podemos decidir si queremos competir con un precio bajo, entonces vamos a necesitar mucha rotación, mucho volumen, o si por contra lo que queremos es diferenciarnos y por lo tanto poder ofrecer al mercado pues un nivel de precios más elevados. A ver, haciéndolo simple, ¿queremos ser McDonald's o queremos ser el Bulli? Otra cosa que vamos a poder, estaremos en capacidad de generar esta estrategia, ¿no? El canal de distribución.
canal directo. Yo como empresa vendo directamente a mi cliente, ya sea a través de una red de tiendas físicas, por ejemplo, o una tienda virtual, o si por contra, pues mi canal es indirecto, con lo cual voy a buscar a un mayorista. Y ya finalmente, pues también estrategias de promoción. ¿Cómo voy a hacerlo para vender más? ¿En qué me voy a apoyar? ¿Voy a optar por un marketing de contenidos, en publicidad o en métodos más tradicionales, como puede ser el buzoneo, ¿no? Que aunque suene un poco trasnochado, pues sigue siendo válido Claro. y eficaz en muchas empresas. Sin duda, sin duda. Bueno, pues hemos establecido un poco el inicio de estrategia, hemos hablado del análisis, es decir, ya estamos planteándonos, hemos puesto serios para planificar nuestra estrategia comercial. Y hemos decidido hacer cosas, ¿no? Y este análisis, que es el paso que acabamos de analizar, ¿dónde nos lleva? Bueno, pues el siguiente paso son los objetivos, ¿vale? Pero por favor, objetivos claros, ¿eh? Hay un término que es SMART, que al final significa que sean objetivos que sean específicos. Aquí no nos interesan las ambigüedades. Cuanto más concreto, más específico sea el objetivo, mucho mejor. Tienen que ser medibles, obviamente, tenemos que poderlos medir, alcanzables. Si no son alcanzables, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha pasado con la fuerza de ventas si no son alcanzables? ¿Cómo va a estar su motivación? Desmotivados totalmente. Vale, pues esto es lo que tenemos que evitar. Si fijamos un objetivo, tiene que ser alcanzable. También te diría que tiene que tener un punto de ambición, un punto de reto, porque si no, no nos va a llevar mucho más allá. Pero alcanzables, por supuesto. Tienen que ser relevantes también. No vamos a entretenernos en objetivos que realmente no tengan un impacto en la empresa. Vamos a centrarnos en aquellos que realmente sí tienen un impacto, sí que nos llevan un poquito más allá. Y finalmente, pues tienen que estar acotados en el tiempo. No sirve de nada tener objetivos sin un plazo de determinación, ¿no? Vale, dicho esto, objetivos los haremos a nivel global, pero también los vamos a trasladar a nivel de cada individuo que forma nuestra fuerza de ventas. Es decir, traducido, si la empresa quiere crecer un porcentaje sobre sus ventas o una cantidad de productos, porque al final hay que definirlo, la empresa crecerá, pero también crecerá en función de sus comerciales. A cada área o cada canal tendrá que asignarle una parte de ese crecimiento. Entonces está el crecimiento global de la empresa e individuales que asignamos a cada persona. ¿Vale? ¿Es correcto? Correctísimo. ¿Vale? Y sobre todo tienen que ser muy concretos. ¿Vale? Los objetivos tienen que ser concretos, evidentemente medibles, o sea, medibles alcanzables, es decir, lo que no es alcanzable pues es desmotivador, sin duda, ¿vale? Relevante, es decir, realmente estamos creciendo y queremos llegar a un punto en concreto y que haya una limitación en tiempo. Cuando trabajamos en año, pues estamos diciendo que esto tiene que ser para el año X, en este caso 2025, ¿vale? ¿Es correcto mi resumen? Correcto. ¿Vale? Pues una vez establecidos los objetivos, queda asignar recursos, ¿no? Hay que asignar recursos para desplegar un plan comercial, pues van a ser necesarios ciertos gastos, pues en marketing, en publicidad, pero también en el resto de recursos humanos y también materiales. Lo que debemos tener claro es que cualquier planificación, y la comercial, que ha de ser un poco la bandera, porque el área comercial es la gasolina de la empresa. Si el área comercial no funciona, pues estamos muertos, el motor está parado. También hay que evitar que los excesos de aceleraciones se conviertan en gastos innecesarios y asegurarnos que lo que se invierte son aquellas áreas que realmente nos van a producir ese empuje en las ventas que estamos deseando tener, ¿no? Totalmente, Joan. Vale. Muy bien, vale, ya tenemos definido el plan comercial, a grandes rasgos, claro, ¿y ahora qué? Pues ahora viene lo más importante, que es transformarlo en una realidad. De poco nos va a servir tener el mejor plan comercial del mundo si al final se queda en un papel o en un Excel. O en un cajón. O en un cajón, aún peor. Por lo que lo primero que tenemos que hacer es un plan de acción, donde vamos a especificar quién, cómo y cuándo. Esto punto número 1. Y punto número 2, tampoco nos va a ser útil un plan en el cual no hagamos ningún seguimiento. Y esto es importantísimo monitorizarlo.
¿eh? Aquí ya podemos entrar, la frecuencia, ¿no? de este control, si debe ser semanal, mensual, trimestral, anual, pero en cualquier caso hay que ir controlándolo, ver las desviaciones que vamos teniendo respecto a lo que hemos planificado. ¿Para qué? Pues para tomar decisiones y para ir enmendando estas situaciones a medida que se van produciendo. Claro, lo que no tiene sentido es que hagamos un plan y que no haya ningún seguimiento de ese plan, ¿no? Es decir, acotarlo en el tiempo no significa empezar en enero de 2025 y acabar en diciembre de 2025 a ver qué ha pasado, sino se trata de ponernos plazos de seguimiento, de revisión, que marquen objetivos incluso pues temporales, ¿no? En plazos más cortos, mensuales, trimestrales, semestrales, ¿no? De manera que esa monitorización nos permita determinar pues bueno, si estamos en línea con lo previsto o no, si se tiene que tomar alguna medida correctiva o si tiene que haber alguna mejora de tipo comercial que nos está aplicando en algún Sí, momento, ¿no? totalmente. Este control, esta monitorización, no la tenemos que ver como un examen, la tenemos que ver precisamente para detectar lo que no está funcionando y ayudar a nuestra fuerza de ventas al que alcancen sus objetivos. Efectivamente. Eso es importante, ¿eh? Porque muchas veces la tendencia que hay es a dejar la fuerza de ventas sola. Ujú. ¿Vale? La fuerza de ventas al final tiene que ir acompañada. El vendedor, sin duda, o vendedores hacen su trabajo en solitario, pero el complemento de la revisión, del seguimiento, de la ayuda, del complemento es absolutamente necesario para conseguirlo. Al final, si un comercial no consigue los objetivos, realmente el que no consigue los objetivos es la empresa. Por lo tanto, es importante estar apoyando a esa persona. Es importante estar apoyando a esa fuerza de ventas. Bien, entonces entiendo yo que el plan comercial nos aporta muchos beneficios, ¿no? Muchísimas ventajas y puedo empezar por la primera de ellas, que es que nos va a permitir tomar decisiones estratégicas. ¿Eh? En el punto que nosotros en este plan hemos definido los ingresos y los gastos, pues tenemos una visión muy clara, ¿no? De si estamos en expansión, si vamos a lanzarnos a nuevos mercados, a nuevos productos, si vamos a invertir en nuevas tecnologías, nos aporta esta visión, ¿no? de tomar decisiones. Y luego, otro punto muy importante, que es también anticipar y prevenir problemas. Y ahí el primero que me viene a la cabeza son problemas de liquidez, de tesorería, financieros, Bueno, falta de recursos, en falta de definitiva, en muchos recursos. casos, o exceso de inversión de recursos. Por ejemplo, si se proyecta una disminución en las ventas, si se produce, perdón, se pueden implementar estrategias para contrarrestar Ujú, la situación. Si por el contrario, por ejemplo, tenemos un problema relacionado con el suministro o con la falta de recursos, ya sean de tipo humano o de tipo financiero, poder trabajar también en el cambio de la estrategia o ujú, incluso cuando lanzamos un producto puede ujú, ser el producto estrella de la temporada o eso creemos y resulta que no está siendo como esperábamos porque falta pues a lo mejor ujú, inversión en comercial, en marketing, o falta o el producto no ha sido tan aceptado como esperábamos, o quizás la persona no era la ujú. persona ideal o el grupo para vender ese producto por falta de conocimiento. ¿Vale? Hablando de personas, ventajas que tiene también este plan sobre las personas. Motivación. Obviamente este proceso pues involucra a gran parte de la empresa, con lo cual aumenta su sentimiento de compromiso y de formar parte de este proyecto. Y comunicación, un poco en línea con lo que acabo de contar, ¿no? El hecho de que toda la empresa esté informada de este plan, pues al final también te está mejorando la comunicación, ya no solamente dentro de tu departamento, sino en otros departamentos. Vale, eso que acabas de decir es muy interesante, porque tenemos la mala costumbre de pensar que los comerciales son unos, los de producción son otros, los de Ujú, finanzas son otros y los de administración son otros, ¿no? Cuando la empresa es la suma de todos. ujú. Esto que parece de perogrullo, pues en muchas ocasiones, y seguramente lo habéis visto en vuestras empresas, os dais cuenta de que, no, esto es cosa del comercial, esto es cosa del de almacén, esto es cosa de contabilidad, esto es cosa de todos. Si esto funciona o no funciona depende de todos. Y defender el puesto de trabajo, entre comillas, defender nuestra empresa y defender que esta empresa va adelante depende de todos. Pero es importante que esa planificación comercial sea compartida, sea entendida, ¿vale? Y sobre todo que el equipo comercial esté súper motivado. No se trata de hacer oles cada vez que entre el comercial, pero sí que entendamos y nos entendamos todos cómo estamos funcionando. Bien, mejorar la comunicación interna, Eduard, también es importantísimo. En muchas ocasiones quizás esa comunicación falla y quizás ese compromiso de comunicación falla, ¿no? Ujú. Esto suele ocurrir y es algo que hay que evitar a toda costa, porque la comunicación es importantísima en
en cualquier organización. Por eso, en muchas ocasiones, el compartir los objetivos, la clara transmisión del objetivo general de la empresa, de dónde queremos llegar, no llega a un comercial, llega el total de la empresa a ese objetivo. El no conseguirlo determina muchas veces que la empresa continúe adelante o no. Y es importante tener muy clara esta idea. Bien, visto este punto, después de ver todas las ventajas, todos los beneficios de tener un plan comercial, pues está clarísimo que pues, trabajar con presupuesto, con planificación comercial, se convierte en una herramienta indispensable para la gestión y el control del área comercial. Muy bien. Pero ¿un plan comercial es inamovible? ¿Debe serlo? Mi respuesta siempre va a ser que un plan comercial, un presupuesto, tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque el entorno evoluciona, es cambiante. Con lo cual, si nos mantenemos en esta rigidez, al final lo que nos estamos impidiendo es progresar. Y por lo cual, mi respuesta es muy clara. Tiene que ser flexible, tiene que ser revisable y tiene que poderse adaptar a las circunstancias. Que no sea un corsé. Nunca puede ser un corsé. Bien. Tiene que ser algo que nos ayude a progresar, no a encorsetarnos, a encasillarnos. Bueno, de ahí la importancia de hacer la revisión de forma periódica, ¿no? Por supuesto. ¿Vale? Es decir, porque puede haber, o sea, la planificación de enero o de diciembre del año anterior para el año siguiente puede ser una con la visión que tenemos en ese momento, pero los mercados evolucionan, las tendencias cambian, y eso tiene que marcar que nuestro presupuesto, aunque nuestro objetivo final tenga que ser inamovible, entre comillas, tenemos que ver si es alcanzable o no alcanzable y adaptarnos a las circunstancias que el mercado nos lleve. Correcto, ¿no? Totalmente de acuerdo, Joan. El presupuesto no será un corsé y habrá que revisarlo. Perfecto. O sea, hay que establecer mecanismos que nos permitan revisar esa planificación. Y tenemos que ver quién participa en esos mecanismos, comités, etcétera, etcétera. Pero ya decíamos antes que la implicación es de toda la empresa. ¿Qué áreas de la empresa se sienten implicadas dentro del estudio comercial? Pues la respuesta es muy simple. Todas. Todas. Empezando por producción. ¿De acuerdo? El presupuesto comercial, al proyectar ventas, pues permite a producción planificar la cantidad de productos que habrá que fabricar para vender. Esto obviamente tiene una relación con el nivel de stocks, que a su vez tiene una relación con la gestión de los correspondientes almacenes. Pero es más, es probable que para alcanzar estos niveles de fabricación sean necesarias inversiones en maquinaria. Y así lo llevamos al terreno de la logística, pues también la gestión de rutas hay que hacer. Con lo que ves... En este área seguro que es muy importante. Este área segurísimo. Y en el área de finanzas, sin duda, porque evidentemente cualquier tipo de acción que hacemos a nivel comercial tiene sus consecuencias pues, en los flujos de caja, en el control presupuestario, en la rentabilidad de la empresa. Es decir, todo tiene que ver. O sea, el área comercial es un poco, como decíamos antes, la gasolina de la empresa. Esta empresa se mueve si tiene área comercial y tiene movimiento de venta. Si eso no existe, no podrá funcionar. Entonces, obviamente, todo está ligado. A nivel de finanzas, particularmente, porque cualquier cosa que sea, no sé, imaginemos que nos hemos propuesto incrementar pues nuestra facturación y como decía muy bien hace un momento Eduard, pues tenemos que planificar pues compra de material o fabricación de material o incluso inversión en máquinas. Todo esto conlleva evidentemente un estudio financiero para saber si tenemos recursos suficientes, si nuestra empresa se puede permitir directamente invertir con sus recursos o tiene que buscar recursos ajenos para poder hacer ese incremento y si nos interesa hacerlo o no o con qué proyección lo hacemos. O sea, por lo tanto, el área financiera, sin duda. Y otra área también importante es obviamente, decíamos antes, de motivar y premiar a la parte comercial. Entonces, hay elementos que son fundamentales. Es decir, los señores comerciales tienen también su bonificación, sus bonos, sus primas. Y esto implica también, pues evidentemente, poner recursos para que estas personas puedan cobrar y puedan tener su incentivo correspondiente. ¿Vale? Muy bien. Otras áreas más. El presupuesto comercial pues tiene que ver pues que solamente con afecta al tema de marketing y a recursos humanos. Sí, marketing clarísimamente, porque para impulsar ventas, pues marketing contribuye
con acciones promocionales y demás. Con lo cual está clarísima esta implicación. Y a nivel de recursos humanos, pues más de lo mismo. Sí, el hecho de tener que contratar personal, o si el personal que tenemos es suficiente, Ujú. el expandirse o no expandirse y cómo, todos esos elementos evidentemente tienen mucho que ver también con las personas. No solo a nivel de recursos humanos a nivel comercial, sino también Ujú. con lo que implica el resto de áreas, porque incrementar comercialmente nuestra facturación puede implicar tener la necesidad de más personas en almacén o en fabricación o en administración. Y puede necesitar cierta capacitación, Mm. ¿eh? Y obviamente pues hay también un impacto en los incentivos, ¿eh? Primas, un poco lo que hablábamos antes. Efectivamente. Más adelante volvemos sobre este tema, ¿vale? Porque visto los resultados obtenidos en nuestro barómetro y que pronto va a ser publicado, es un tema que interesa a la empresa familiar. ¿De acuerdo? Ujú. Volveremos sobre ello. La planificación comercial, Eduard, tiene una implicación directa sobre la planificación del personal, hemos dicho, ya que puede prever la necesidad de nuevo personal, ¿no? Ujú. Entonces, en este momento la escasez de mano de obra, y eso creo que es un problema que estamos detectando en todas las empresas, provoca que no sea fácil encontrar personal cualificado para ello. Entonces, ahí entra otra parte importante en el tema también de la planificación empresarial, la planificación comercial, que es trabajar sobre la capacitación de las personas. ¿Sí? ¿Correcto? Ujú. ¿Vale? Implica, por lo tanto, que tenemos que trabajar sobre esa capacitación y también en general, pues, la formación necesaria para que personas no preparadas entiendan nuestro producto, entiendan nuestro mercado y trabajen sobre las líneas que estamos Y esto trabajando. puede llevar un tiempo, con lo cual refuerza más esta idea de planificar. Efectivamente. O sea, no cualquiera se puede adaptar inmediatamente a la empresa. Un comercial, a veces dice, bueno, es que he cogido un comercial de la competencia. Eso no significa que esta persona de la competencia conozca ni nuestro mercado, ni nuestra forma de vender, ni nuestra forma de actuar, ni nuestra cultura empresarial y familiar, que es importantísima. O sea, no cualquier persona agregada va a entender perfectamente cómo funcionamos nosotros. No siempre. Por lo tanto, es importante que se capacite y se forme a la gente con la paciencia suficiente para que se Ujú. integren dentro de la empresa. Muy bien. O sea, es decir, todas las áreas están alineadas. No podemos dejar ningún área fuera y todas están implicadas de una forma o de otra Ujú. en el área comercial. Es decir, la estrategia comercial es la que va a marcar la estrategia de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Muy bien. Sabía que estarías de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, esta es una pregunta fácil. Bien. Comentábamos anteriormente la importancia de una buena promoción comercial. Cuéntanos, Eduardo. Bueno, a ver, promoción comercial obviamente es importantísima. Estamos hablando de ventas, estamos hablando de un plan comercial y hay de muchos tipos, pero estaréis de acuerdo conmigo que hoy en día pues tiene mucho sentido por sus ventajas pues hacer una campaña digital. De hecho, la presencia online es ya fundamental a día de hoy en cualquier empresa, independientemente de su tamaño. Y las pymes pues no deberían estar en ningún caso Nos fuera de encontramos ello. muchas veces que hay cierta resistencia por parte de la empresa familiar a trabajar en el tema online, ¿no? Pero creo que hay impactos relevantes que nos dicen que es una buena opción trabajar en el tema online. Es una muy buena opción. Para empezar, claro, estamos en medios digitales, estamos en Internet, con lo cual esta barrera física desaparece. Vamos a ser capaces de llegar a un público mucho más amplio. Y además, hay, Joan, un tema que es muy interesante, que es trabajando con redes sociales u otras herramientas de este espectro digital, nos permite hacer una cosa que es la segmentación. Tengo mi producto y voy a lanzar una campaña para mujeres de 30 a 40 años que vivan en ciudades de más de 20.000 habitantes y que además tengan hijos. ¿Ves el nivel, ¿no? De cómo podemos afinar, hacer llegar el mensaje a nuestro público. Y esto obviamente, pues ¿qué hace? Pues que las conversiones aumenten. ¿Por qué? Porque estamos lanzando nuestro mensaje al público más adecuado para ello. Claro. ¿Eh? Aumento de tráfico y de las ventas, sin duda, ¿no? Pero tiene más ventajas. A ver, al final también estamos trabajando de una forma en la que nuestro mensaje no va en una única dirección, sino que va en dos. Es decir, nuestro público puede interactuar con nosotros. ¿Esto cómo afecta? Directamente. Directamente.
¿Esto cómo afecta? Pues al final la marca se fortalece, ¿no? También la reputación se puede mejorar, porque en esta comunicación pues pueden haber reseñas que nosotros podemos rebatir, podemos complementar, en fin, nos da un gran push a nivel de branding, a nivel de notoriedad, a nivel de reputación. Y ya para acabar un poco con las ventajas, mira, suelen ser campañas, comparándolo con otros medios, pues que son con costes más bajos. Y no solamente son más asequibles, más económicas, sino que además hay una cosa muy importante, que es que las podemos medir con precisión. Podemos medir exactamente esta acción qué retorno nos ha supuesto, ¿no? Con lo cual esto es evidentemente pues muy interesante. O sea, que parece que en la empresa familiar o cualquier empresa trabajar en online son todo ventajas, ¿no? Incluso la empresa familiar en concreto, que se resiste a utilizar estas herramientas, ¿cuál es la razón por la cual se resiste? Bueno, razones hay muchas, pero al final son un poco las de siempre, ¿no? Principalmente por falta de conocimiento. El empresario, pues a lo mejor no está familiarizado con estas herramientas y esta falta de conocimiento, pues le da cierto miedo, ¿no? a dar el paso. También hay algo de resistencia al cambio. Oye, si siempre lo he hecho de esta forma, de un modo tradicional, vamos ahora a meternos en sistemas que no acabamos de entender, que son nuevos para nosotros. Esto también genera a veces este temor a perder el control, ¿no? Oye, pero ¿cómo voy a controlar mi marca, lo que proyecto, lo que se opina de nosotros? Y al final también suele haber una causa, que es también la falta de presupuesto. No se ha previsto pues asignar un presupuesto para ello, con lo cual pues nunca hay dinero para hacerlo. Yo añadiría también que, pues un poco también, parece que tengan miedo a perder el control de sus ventas, ¿no? Cuando están online, parece que es una cosa que dependa de otros y no de mí, y como que nos asusta un poco, ¿no? Y otros casos que se han dado, por lo menos por experiencia como consultor, es que probé una vez, hace 15 años, en los inicios de esto, y no me fue bien. Quizás es como, yo os pongo el mismo ejemplo, es decir, si yo voy a un restaurante y no me gusta la comida, no dejo de ir a restaurantes, dejo de ir a ese restaurante. Por lo tanto, quizás nos equivocamos en la elección. Entonces, está claro que en el mundo actual, el mundo digital, en el que vivimos ahora, nuestra interacción digital tiene que estar pues bien dirigida, bien llevada y seguramente con el compañero de viaje adecuado. No cualquiera sirve para este viaje. Absolutamente. Hay que entender también que a lo mejor si hablamos de redes sociales, pues que habrá unas que son más apropiadas que otras para nuestra empresa. Y el hecho que en el pasado no haya funcionado, oye, pues que a lo mejor no pusiste el foco en la que tocaba, ¿no? Con lo cual un acompañamiento pues va a evitar muchos... Claro. Es decir, al final no podemos saber de todo. Como empresa familiar tenemos un ámbito de actuación relativamente limitado y eso nos condiciona. Pero claro, por eso están otras empresas que nos ayudan a estas cosas. Bueno, volviendo al tema central, ¿vale? Que es el de la planificación. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no planificar? Pues mira, empezaría por una falta de dirección, ¿eh? Donde vamos a carecer de un rumbo claro y de objetivos definidos. Y esto a largo plazo pues nos puede comprometer nuestro crecimiento. Luego podríamos hablar de oportunidades perdidas, de crisis y conflictos, e incluso dificultad en la sucesión. Con lo cual está claro que merece mucho la pena disponer de este plan, Sin duda. de este plan comercial. Superando la falta de planificación y la resistencia al cambio, se recomienda, pues sin duda, para superar esta situación, pues la educación y la formación, asesoramiento externo, comunicación abierta, establecer procesos que permitan este crecimiento, una visión a largo plazo. Y en cuanto a herramientas digitales, pues bueno, capacitarse, formarse, confiar en expertos de confianza, experimentar de forma gradual, ¿vale? Pequeñas campañas, medir el efecto, medir si este efecto es el que esperábamos o no, y a partir de aquí, pues aventurarnos a seguir trabajando en esa línea.
y influir en el cambio cultural y familiar. Es decir, los tiempos actuales son distintos a los tiempos de antes. Nos tenemos que aventurar, entre comillas, siempre saltemos con red si es posible. Por eso las campañas pequeñitas, pero ver los resultados y ver cómo funcionamos y ver cómo vamos avanzando. De esa manera, seguramente vamos a tener confianza en las nuevas líneas, en las nuevas formas, en las nuevas dinámicas de ventas, y nos va a ayudar. Nos va a ayudar. No, eso no significa perder la tradición. La tradición, al final, es la tradición, y la cultura empresarial se mantiene. Solo estamos buscando un canal distinto de venta, una forma distinta de llegar a nuestros clientes. Ser paciente con los resultados en el tema digital es fundamental, porque el marketing digital no da resultados inmediatos, son a veces a medio y largo plazo. Porque Es una carrera de fondo. es una carrera de fondo, efectivamente. Es invertir. Cantidades no siempre tan grandes como pueden pensar algunos. Además, se pueden pedir presupuestos y ver que realmente las inversiones son tan enormes. Y además, cada vez los costes creo que van a la baja, ¿no? Ese tipo de actividades, ¿no? Ese tipo de campañas. Sí, y sobre todo tiene una ventaja, pues que permiten acotar el nivel de gasto que se quiere realizar. Además, efectivamente. Bueno, creo que en resumen, el adoptar una cultura de planificación en la empresa familiar puede 3 elementos fundamentales: mejorar su capacitación para adaptarse a los cambios, aprovechar las oportunidades y asegurar su éxito a largo plazo. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, hasta aquí hemos un poco diseccionado todo lo que sería un plan comercial y lo que estamos trabajando actualmente a nivel de la gestión, y cómo se ven afectadas todas las áreas de la empresa, cómo es necesario que todo el mundo se implique, de qué manera tenemos que trabajar siempre de una forma cohesionada, cómo de importante es la comunicación en todos los ámbitos de la empresa, de ser absolutamente transversal. Todo el mundo tiene que trabajar de una forma realmente coordinada y con un objetivo común. Visto esto, vamos ahora a revisar las preguntas que hemos recibido en nuestro correo consultas@cd.es, y bueno, iremos un poco analizando esas preguntas y dando respuestas a todas ellas, ¿vale? 3 elementos fundamentales también, creo que antes de empezar en el bloque de preguntas. La importancia de realizar una planificación comercial creo que ha quedado absolutamente clara. La segunda, la necesidad de alinear toda la empresa en esta planificación. Y la tercera, dar un paso en el tema de las herramientas digitales. ¿De acuerdo? Venga, pues pregunta, la primera que hemos recibido. Varias personas nos han preguntado cuál es el perfil ideal de un comercial. Bueno, pues hay muchas características, ¿no?, que necesita reunir un buen comercial, pero yo Joan, me voy a centrar en dos. Y te hago una previa. Para mí la venta es un método. Sin duda. Es un método. Sí, sí. Con lo cual, para mí, un buen comercial pues es aquel que sobre todo es profesional, pero es constante. Es aquel que prepara las visitas con esmero, al milímetro, y al final, y te lo digo también en base a mi experiencia, los comerciales que más funcionan no tienen que ser aquellos que tienen más don de gentes o más labia. No. Al final, los que más vendes, ¿sabes cuáles son? Los que mandan más presupuestos. Bueno, claro. Vale. Con ello, una característica que tiene que tener este comercial, bueno, pues tiene que ser trabajador. Al final, método. Prepara un presupuesto. Al día siguiente llamo para ver si lo ha recibido, si está todo correcto, si necesita algo más. Y si digo que hago Un contacto algo, permanente con el cliente. trabajar, seguir este método. Lo llamo, y si hay que tocar algo, lo tocamos. ¿Entiendes, no? La dinámica, por donde voy. Sí. Y la segunda, por lo tanto, tiene que ser trabajador y tiene que ser constante y ceñirse a este método. Y la segunda tiene que ver con la resiliencia. Porque la venta, al final, es un ámbito donde nos encontramos más nos que sís. ¿Vale? Y esto, al final, se necesita esta tolerancia a la frustración. Te voy a poner un símil futbolístico.
vamos a imaginar que tenemos a Messi, que tenemos a Ronaldo o que tenemos a Haaland en un partido. En un partido en el que han fallado ya 2 ocasiones claras de gol. ¿Vale? Pues esto en realidad hay una parte positiva, que están más cerca de meter el gol, ¿no? Entonces puedes adoptar dos opciones, ¿no? Una, frustrarte, hundirte, quedarte sin energía, o otra, decir, he fallado 2, la tercera va dentro. ¿Vale? O sea, para mí esto es importantísimo. Por lo tanto, tiene que ser resiliente. Sin duda. Y es cierto, ¿eh? Un comercial tiene que estar muy habituado a recibir más nos que síes. Y ya es habitual, ¿vale? Forma parte del trabajo, forma parte del método. Y el superar esa situación es importante. Vale, otra pregunta que nos ha hecho llegar ¿es imprescindible el uso de un programa CRM para la gestión comercial? Pues mira, estamos en el siglo XXI, rotundamente sí. ¿Eh? Sí que es cierto que en el pasado estos programas pues solían ser caros, con implantaciones largas, curvas de aprendizaje también largas, en fin, era un pequeño parto, hablando estos términos más coloquiales. Pero hoy en día hay soluciones que se adaptan a todo tipo de empresas, que se aprenden en un día, que están en la nube. Al final, usar estas herramientas nos facilitan algo de lo que hemos estado hablando, que es precisamente planificar y dar un seguimiento. Y un análisis constante. Y un análisis constante. Y al final sí que es cierto que algunos comerciales en un inicio son algo reacios a usar estas herramientas, pero acaban viendo que al final consiguen cerrar más tratos, más ventas, ¿no? En un porcentaje que en unos será más elevado que en otros, pero al final es así. Con lo cual, reitero rotundamente sí. Perfecto. Yo estoy de acuerdo contigo. Vale. Otro tema muy interesante por el que nos preguntan está relacionado con la motivación de nuestro equipo comercial, claro. ¿Cómo podemos motivar a nuestros comerciales, pero también al resto de los miembros de nuestra empresa? Bueno, pues ahí te hago una previa. La motivación, cada persona tiene la suya. No podemos generalizarla. Y yo animaría a todos los empresarios, pues a preguntarlo, porque no siempre es el dinero, ¿eh? Aunque parezca raro, no siempre es el dinero. A nivel comercial, ¿qué es lo que suele funcionar? A nivel de motivación, pues tener 5 elementos. El primero, tener objetivos SMART, lo hemos hablado antes. Sí. Si los objetivos están bien definidos, motivan. Si no lo están, no motivan. Luego tener un esquema retributivo. O sea, alcanzables. Alcanzables, Sin duda. por supuesto. Lo más desmotivante para un comercial es que le pongamos unos objetivos a los que no va a llegar nunca. Que los vea que va a ser imposible alcanzarlos. Esto no motiva. Esto desmotiva. En absoluto. Por lo tanto, objetivos bien definidos y que motiven, ¿vale? Después, esto tiene que ir aparejado a un esquema retributivo que sea atractivo para el comercial. Escalable, por ejemplo. Es decir, que en función de los objetivos conseguidos pueda optar a más retribución. Ahí hay 1000 esquemas y 1000 métodos. Pues pueden ser unos bonus, pueden ser un porcentaje, pero en cualquier caso un esquema retributivo que motive, que al final, pues bueno, también es la gasolina del comercial, ¿eh? Y aquí permíteme añadir, el esquema retributivo tiene que ser también muy claro. Es decir, el comercial tiene que saber en qué condiciones va a conseguir sus objetivos y qué va a obtener por sus objetivos. No pueden ser ambiguos. Si llego aquí, gano esto. Si llego aquí, gano esto. Porque si no es claro, si es ahí una confusión, parece que sí que no, pero te falta tal, llega un momento que también es desmotivador. Esto es la letra S del SMART, específicos. Correctísimo. No queremos ambigüedades. Tienen que ser súper concretos y súper específicos. Totalmente de acuerdo. Vale, hemos hablado de objetivos, hemos hablado de este esquema retributivo que motive, pero también es muy importante dar reconocimiento. ¿Vale? Estamos acostumbrados a que cuando las cosas no se hacen bien, pues recibimos comentarios. Oye, pues cuando lo hacemos bien, pues también merecemos este reconocimiento. Sí. Y algo también importante, celebrar los éxitos. Y esto al final también cohesiona mucho el equipo, el celebrar. Yo he visto empresas pues que tienen una campana y cuando cierran un buen trato tocan la campana y abren una botella de cava o de champán, de lo que sea. No.
No estoy dando ideas, pero esto es algo que no Claro que sí. que vemos. Vale, más cosas que motivan al personal comercial. Un plan de formación que les permita seguir creciendo como profesionales. Y finalmente, pues que haya un buen ambiente de trabajo. Sin duda, sin duda. A mí el trabajo ayuda muchísimo. Muy bien. Hemos también recibido consultas relacionadas con el tema de la formación. ¿Qué tipo de formación debería impartir a mis vendedores? Depende. Pues puede haber comerciales pues que fallen más en la última fase del proceso de venta, que es la fase de cierre, y esto es algo que se puede entrenar y mejorar, una formación específica para ello, pero luego hay otros perfiles. Un jefe de ventas, pues probablemente lo que necesita es una formación más a un nivel más de gestión de equipos, incluso más estratégica, etcétera, etcétera. Dicho esto, yo como mínimo pienso que la formación que todo comercial debería tener es en dos aspectos. Uno sería en el argumentario de ventas y el segundo en el tratamiento de las objeciones. El argumentario de ventas es aquello que nos va a permitir abrir la puerta del cliente con un buen discurso, que luego vaya creando relaciones y que al final desemboque en una venta. Y las objeciones, pues es básico tratarlas. Aquí de lo que se trata es de improvisar lo menos posible y un paso delante, y cuando un cliente nos ponga un pero, y haberlo reflexionado anteriormente y por lo tanto poderlo combatir. Correctísimo. Y la última pregunta. Un cliente nos comenta que ha planificado un crecimiento de las ventas para el 2025 de un 20%, viniendo de un crecimiento plano en los últimos ejercicios. Y nos pregunta si este crecimiento nos parece razonable. Bueno, pues yo pienso que esto es un buen ejemplo de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Para que yo te pueda responder si es razonable o no razonable, yo te diré, bueno, ¿y cómo se ha llegado a esta cifra? ¿Se ha levantado un día por la mañana y ha dicho, voy a crecer un 20%? ¿O por contra, pues tiene clarísimamente la visión de qué va a vender cada uno de sus comerciales, con qué productos y en qué zonas? Y luego que haya reflexionado, ¿no?, sobre otras cosas, como por ejemplo nuestra capacidad productiva. Pues está, vale, y voy a vender tanto, pero ¿lo podemos fabricar? ¿Vamos a necesitar nuevas inversiones? Y si hay que invertir, pues ¿tenemos dinero en caja para hacerlas? ¿Vale? Si todo esto se ha reflexionado y yo veo que hay un proceso detrás para llegar a este 20%, podré valorar si me parece razonable o no. Lo que nunca me parecerá razonable es que me diga alguien que va a crecer X sin unas reflexiones detrás. Simplemente, poco volvemos lo de antes. No, es que en la intuición lo veo por ahí. Sí. Sin duda, el crecimiento tiene que estar absolutamente razonado, reflexionado y tener muy claro cómo vamos a hacerlo. Bueno, ¿cómo puede colaborar CD con sus empresas? Pues bueno, nosotros podemos trabajar en asesoramiento de la planificación comercial, estratégica, podemos trabajar en la implantación de dirección por objetivos, podemos trabajar en la formación, podemos darle soporte en la búsqueda de software de CRM y podemos también pues, proponerle opciones para trabajar en medios digitales. Es nuestra propuesta. Y bueno, hasta aquí las preguntas que hemos recibido hasta ahora. Las preguntas que nos quieran hacer a partir de ahora, al mismo correo que hemos comentado antes, a consultas@cd.es, donde estaremos encantados de poder responder a todas sus preguntas, a todas sus cuestiones, a aquello que nos quieran pedir. También les sugerimos que si tienen interés visiten nuestra web, en la que podrán ver un montón de testimonios, tanto escritos como en vídeo, en los que explican el trabajo realizado por CEDEC y la satisfacción pues alcanzada en los trabajos realizados. Y por último, también les invitamos a que respondan la encuesta que van a recibir, en la que le enviaremos una serie de preguntas. También le preguntaremos qué les gustaría que comentásemos en próximos webinars. Estaremos encantados de poder ofrecerlo. Por último, les recuerdo que tenemos un servicio también que está dirigido directamente a los empresarios de la empresa familiar, que es nuestra escuela de formación, que se llama Formando Empresarios,
Empresa 360, en la que tratamos todos los temas de la empresa y en particular aquellos dirigidos a su empresa con sus números, con sus inquietudes, con sus necesidades y perfectamente, pues hasta el día de hoy tenemos que decir que las personas que han pasado por la escuela pues se sientan bastante satisfechas del resultado obtenido. Pues no me alargo más, muchas gracias por su presencia, gracias por estar con nosotros, les esperamos en el próximo webinar, gracias Eduard, gracias Eva, gracias Gerard, gracias Ignasi y pues hasta el próximo día.